no puede seguir tildando de criminales a los adversarios políticos. No se puede hacer política desde un celular. No se debe hacer política vía trinos en Twitter o en X. Son más de 500,000 votos a nivel nacional que hoy por hoy serán determinantes al momento de decidir quién será el nuevo presidente o presidenta de los ecuatorianos. ¿Cuál es el panorama que se evidencia en esta polarización que tenemos en el ámbito de la política con dos candidatos finalistas para buscar la presidencia y la vicepresidencia? En este caso, el candidato presidente Daniel Noboa y la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. ¿Cómo se va distribuyendo el margen también electoral en nuestro país, tomando en cuenta que han habido candidatos que han tenido votaciones marginales, independientemente de la votación que obtuvo en este caso Leonidas Issa, candidato de Pachacuti, que ahora es objeto de las miradas y es objeto lógicamente por la cantidad de votos que se consiguieron, y el voto indígena pues es objeto quizás de la apetencia de las dos facciones políticas. ¿Cómo se va a desarrollar esto? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Por dónde se puede decantar también la situación de Pachacuti frente a estas tendencias políticas? El tema que lo vamos a abordar con el doctor Mauro Andino, importante analista político, ex candidato a la Asamblea Nacional precisamente por el movimiento Pachacuti. No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe, nos ayuda mucho con la suscripción. Los likes y los comentarios igualmente nos ayudan a ir profundizando en este tipo de entrevistas. En nuestras redes sociales, sigan también las redes sociales de Global Opinion en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y en TikTok. Usted va a encontrar resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional. Si quiere estar al tanto de la coyuntura informativa, noticiosa del país y del mundo, pues siga las redes sociales de Global Opinion. El programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, Mauro, por estar acá en esta entrevista. Mauro, bienvenido a la programación. Qué gusto, gracias Osvaldo por la invitación, un saludo cordial para usted y por supuesto para toda la audiencia. El hecho de que Pachacuti ocupe el tercer lugar en el ámbito nacional, lógicamente que las distancias son bastante grandes, ¿qué significa en este caso? Porque después del debate muchos decían que la candidata González es la que había subido, desplazó a Issa aparecía cuarto, quinto, pero en sí se mantiene esa votación de Pachacuti y por ende se dice el voto duro del movimiento indígena de pronto. Mire, yo creo que también ahí hay que analizar, previo a lo que usted menciona, Osvaldo, la labor de las empresas que se dedican a hacer investigaciones de opinión las pública. encuestadoras. Exactamente. Que quedaron sumamente mal, ¿no? Yo sí creo que realmente deben hacer un mea culpa las encuestadoras, aquellas que principalmente se registraron ante el CNE para poder difundir sus investigaciones, porque francamente no solo se equivocaron, sino que yo creo que terminaron incluso por moldear la opinión pública. Quisiera creer yo que fue una equivocación producto de una mala metodología, de un mal trabajo. No quisiera creer que sabiendo que los resultados eran otros, ellos propagaban resultados distintos para engañar a la opinión pública, lo cual sería peor todavía. Sería más catastrófico que haberse equivocado y haber hecho un mal trabajo. Y eso creo que influyó. Pero fíjese usted, lo del movimiento indígena y lo de Leonidas Issa, cierro con esto, es absolutamente destacable, porque a él casi que lo ponían cuarto, quinto, ya lo desaparecían en las encuestas. Y él queda tercero. Son más de 500,000 votos a nivel nacional que hoy por hoy serán determinantes al momento de decidir quién será el nuevo presidente o presidenta de los ecuatorianos. Claro, desde luego, ¿no? Por eso es destacable este tema del voto duro que mantiene también Pachacuti en ese aspecto. Pero volviendo a lo de las encuestas, la narrativa que se intentaba que prevalezca era la de una sola vuelta, pues. De pronto, ¿habría equivocaciones o realmente habían otras cosas de por medio? Yo creo que uno puede sospechar, y es legítimo que uno sospeche y tenga dudas sobre la ética pública con la que actuaron las encuestadoras. Porque fíjese usted que varias de esas empresas aseveraban que Noboa o ganaba en una vuelta o que le quedaban 1 o 2 puntos más por escalar y que
prácticamente no iba a existir ya segunda vuelta electoral. Al final del día, no solo que no ganen una vuelta, sino que el resultado es absolutamente estrecho. La diferencia es prácticamente marginal entre Daniel Noboa, Luisa González, y la votación de Leonidas Issa se consolida en el tercer lugar, cuando muchas de esas mismas encuestas que le daban el primer lugar a Noboa ponían poco más a Andrea González como una especie de outsider que iba a empezar a 8% hablaban, ¿no? Imagínese usted, entonces uno podría decir, ¿acaso buscaban eso para moldear a la opinión pública y aseverar que el primero y la tercera iban a ser de centro derecha y de extrema derecha y que entonces la elección casi que estaba definida bajo esa tendencia ideológica? Y uno creo que cuando ya ve los resultados dice fue todo lo contrario, porque Luisa González prácticamente queda en primer lugar, al igual que Noboa, porque hay un empate técnico, claro. Hay una diferencia. Oiga, pero hay una situación votos. respecto a la candidata González, rompe el techo que tenía la Revolución Ciudadana. Un techo que no podían sobrepasar, ¿no? Eso es bastante interesante porque creo que tenemos una elección bastante atípica, Osvaldo. Es una elección en la que se parten las aguas en dos grandes bloques, casi como si tuviésemos un sistema bipartidista al estilo norteamericano. Y eso es algo que aquí no ha ocurrido, porque históricamente lo que hemos tenido es una alta fragmentación, no solo en la distribución de los votos, sino una alta fragmentación también en la representación parlamentaria. Históricamente en los congresos y en las asambleas hemos tenido 4, 5 y hasta 6 grupos, bloques parlamentarios que han tenido legisladores y ninguno por sí solo ha tenido mayoría absoluta. Al día de hoy nadie va a tener mayoría absoluta, pero les falta muy poquitos votos, ya sea a la Revolución Ciudadana o a ADN, para superar el umbral de la mayoría pero absoluta. ahí va a tener un papel preponderante, fundamental, los asambleístas de Pachacuti. Pues, Así es, porque son 9 asambleístas en este caso. ¿Qué papel podría jugar Pachacuti en este sentido, en esta dirimir la mayoría de uno u otro lado? Yo le hablo como un hombre de izquierda, progresista, como ex candidato asambleísta de Pachacuti, pero también hablo a título exclusivamente personal. Y quiero dejar bien sentado esto. No estoy ni hablando a nombre de la organización política, ni a nombre del movimiento indígena, ni soy intermediario, ni estoy hablando en representación de alguien. Estoy hablando a título personal. Creo que desde la izquierda, desde los progresismos, desde quienes luchamos por la justicia social y por los derechos de la gente, es fundamental propiciar un diálogo franco, sincero, transparente entre los sectores de la izquierda, entre la CONAIE, Pachacuti, la Revolución Ciudadana, actores importantes del Partido Socialista, de Centro Democrático, para que se pueda confluir en una gran mesa de unidad que primero construya un programa de gobierno conjunto, que ya se lo hizo de hecho Osvaldo, porque recordará usted que hubo la famosa mesa de las izquierdas que se reunieron en la Casa de la Cultura y ahí se firmó un programa de gobierno conjunto que iban a respaldar los distintos actores y organizaciones políticas en caso de que uno de ellos pasara a la segunda vuelta. Bueno, ese antecedente es clave ¿Esto tiene para vigencia? entender. ¿Usted cree que tenga vigencia? Absolutamente, yo creo que eso puede materializarse, pero también hay que entender y hay que ser muy tinoso con las dinámicas propias del movimiento indígena. El movimiento indígena, principalmente la CONAIE, tiene una estructura interna donde confluyen organizaciones sociales de primero, segundo, tercer grado. Ahí no se toman las decisiones verticalmente. Ahí hay un modelo de democracia comunitaria que nace de abajo hacia arriba. Es decir, al contrario de lo que pueden suceder en las organizaciones políticas liberales o de la democracia representativa, donde de pronto hay una cúpula o un líder que dispone y se hace de arriba hacia abajo lo que se dice, en el movimiento indígena y en la CONAIE las cuestiones se van decidiendo desde abajo. Claro, hay una estructura, ¿no? Y se va resolviendo, si usted quiere, en una especie de escalera. Luego de que se resuelva a nivel cantonal, provincial, luego regional, llegará a lo nacional y luego de un amplio debate se tomará una decisión. Pero usted le ve que lo natural sería que esta unidad de las izquierdas pueda nuevamente plantearse, en este caso, incluyendo, porque estuvo también en esta mesa de diálogo la propia Revolución Ciudadana, pero tampoco deja, tampoco se cierra de pronto el movimiento indígena a dialogar con
con la derecha, con el presidente Noboa o con ADN en ese aspecto? Empiezo por lo último, por ADN. Fíjese usted lo que dijo el asambleísta electo Andrés Castillo el día de ayer en la radio FM Mundo. Y cito la fuente. Dijo que él quisiera verle preso a Leonidas Diz, porque él considera que es un criminal, ¿ya? Digo, si es que esa es la posición de uno de los finalistas, creo que está claro hacia dónde no debe mirar el movimiento indígena. Con esto no estoy diciendo, ni estoy afirmando yo que ya se haya decidido y que vayan a respaldar a Luisa González. No estoy afirmando eso, pero creo que si es que desde el otro lado hay un vocero, un asambleísta electo que quiere verle preso, que le trata de criminal al candidato presidencial de la CONAIE, del movimiento indígena de Pachacutic, bueno, creo que ya hay un indicador claro de con quienes evidentemente no se puede ni siquiera sentarse. Es que de pronto hay situaciones abiertas por lo que pasó en octubre del 19, la quema de la Contraloría, mucho se habla de la destrucción de Quito, y todo ese tipo de hechos. Que fueron los mitos con los cuales se trató de demonizar a Leonidas Diz, ¿no? Y que no me cansaré de repetir algo, Osvaldo. Sobre la quema de la Contraloría, no hay una sola denuncia en contra de Leonidas Diz. No le han llamado ni siquiera a dar una versión, Osvaldo. Y esto es algo que mucha gente desconoce. El mismo que le acusa, Andrés Castillo, jamás presentó una denuncia por la quema de la Contraloría con nombre y apellido en contra de Leonidas Diz. Eso tiene que saber la gente. Pero volviendo al punto, a lo de fondo, yo creo que si es que alguien quiere reconstruir un país y sobre todo quiere reconciliar a la sociedad, no puede seguir tildando de criminales a los adversarios políticos, mucho menos a quienes tienen un capital político importante que puede ser definitivo en esta segunda vuelta electoral. Yo creo que la izquierda debe reunirse, debe conversar, pero la izquierda, me refiero por ejemplo a la Revolución Ciudadana, debe entender los procesos del movimiento indígena de la CONAIE, respetar esos tiempos y esperar con prudencia a que se tomen las decisiones de ahí. Pero de lado y lado, porque hemos visto, por ejemplo, a la prefecta de Cotopaxi, la señora Lourdes Esteban, que se acaba de reunir con el ministro de Gobierno. Es muy lícito, lógicamente, es una autoridad seccional, pero precisamente en este instante, esas reuniones, entonces abre, por eso le decía, hay una apertura para dialogar también con el gobierno. Yo creo que hay que entender y hay que diferenciar las posiciones de los distintos actores políticos. Yo no tengo nada personal en contra de la prefecta de Cotopaxi, pero para nadie es desconocido cuál es la posición política por parte de ella respecto de partidos o movimientos como la Revolución Ciudadana. Yo lamento los problemas ya de tipo personal que incluso ella tuvo con el expresidente Correa. Hay que decirlo abiertamente, ahí hay una bronca personal entre los dos y creo que a eso obedece también muchos de los pronunciamientos de la prefecta de Cotopaxi. Nada es coincidencia en política, que justo el día de ayer se haya dado esa reunión, me parece que obedece claramente a cuál va a ser la posición de ella como prefecta de Cotopaxi, que no hay que confundir con la posición que resuelve el movimiento indígena, la CONAIE, luego de cada una de las reuniones que mantengan a la interna, y tampoco hay que confundir con la posición que tengan los 9 asambleístas de Pachacutic y la organización política como tal, Pachacutic, una vez que decidan qué hacer en esta segunda vuelta electoral. Pero usted me deja entrever entonces que la prefecta de Cotopaxi, por la situación, por este distanciamiento, este resentimiento que puede tener con el expresidente Correa, va a apoyar a Noboa entonces. Por eso es esa reunión. Ella apoyó en la campaña del año anterior a Daniel Noboa. Acuérdese usted de ese famoso TikTok que se viralizó, que dijo que no dirá por quién va a votar, pero habrá señales, y tomó pues un vaso de cuáquer. Entonces creo que hay que tener ahí un poquito de memoria y saber a quién apoyó ella. Repito, yo no tengo nada personal con ella, pero creo que es evidente cuál es la posición política de ella, que obedece a una pugna, a una bronca personal. No estoy diciendo ni siquiera quién tuvo la razón o no, si tuvo la razón ella, si tuvo la razón el expresidente Correa, pero los problemas personales me parece que hay que dejarlos de lado y hay que pensar en perspectiva organizativa. Creo que lo importante aquí no es saber con quién se reunió o no Lourdes Esteban, sino lo que va a decidir la CONAIE. Ni siquiera Leonidas Diz,
que él es muy orgánico en eso. Lo que va a No, decidir la CONAIE ya lo ha dejado y muy lo que claro. va a decidir Pachacuti. Lo ha dejado muy claro, luego ¿no? de las reuniones. El ex candidato a la presidencia, Leonidas Issa. Pero se denota que puede haber una división al interior del movimiento indígena, con estas actitudes también. Lo mismo la doctora Velázquez, igualmente, que deja entrever situaciones que pasaron cuando fuera gobierno de la revolución, perdón, el presidente Rafael Correa. Cecilia Velázquez, lo digo con toda frontalidad, que no suene peyorativo, pero es una funcionaria del gobierno. Es decir, es empleada del gobierno de Daniel Noboa. Y no está mal ser servidora pública. Yo he sido servidor público, pero ella no habla este rato desde el campo de la objetividad pura ni desde la neutralidad. ¿Qué cargo ella ocupa es ella? Directora de Políticas Públicas en la Secretaría de Pueblos y Movimientos Sociales. Y eso es comprobado. Ella es directora. O sea, ella no tiene independencia, digamos, en este caso. Ella es empleada del gobierno de Daniel Noboa. Es funcionaria pública del gobierno de Daniel Noboa. Entonces, claro, creo que también hay que decir las cosas con absoluta transparencia. No es que habla, pues, ella desde su rol de activista o de dirigente social, sino que detrás de ella hay un interés compartido porque ella es funcionaria, ella este momento milita para el gobierno de Daniel Noboa y creo que hay que separar las aguas en ese Ahora, sentido. internamente se puede dinamitar en este caso ese voto orgánico que tiene el movimiento indígena con dos dirigentes y una ex dirigente que han sido importantes en la estructura mismo de Pachacuti y de la CONAIE. Yo creo que quienes votaron, esos más de 500,000 electores que votaron por Leonidas Issa, lo hicieron porque creyeron en una propuesta diferente. Fíjese usted que la campaña de Leonidas fue muy interesante, porque le permitió incluso humanizarse ante la opinión pública. Nadie se imaginaba, por ejemplo, un Leonidas Issa bailando reggaetón, sonriendo, contando anécdotas de su vida cotidiana. Él tiene una banda, ¿no? Desde tocando, cantando, creo que toca 14 instrumentos de viento. Un día que estaba yo conversando con él ahí en un TikTok Live, toca el charango, toca la guitarra, la quena, la flauta, en fin. Creo que la campaña de Leonidas demostró que se puede hacer una campaña con amor, con cariño, con alegría, con esperanza. Y yo creo que la gente que votó por ese proceso, sin duda, no voy a decir que todos, porque es imposible que se endose el 100% de un electorado, pero yo sí creo que una gran mayoría de esos electores de alguna manera respaldará lo que la CONAIE y lo que Pachacuti decida. ¿Se marcará el liderazgo de Leonidas Issa? Yo creo que sí, porque creo que esos más de 500,000 votos reflejan eso. El liderazgo de Leonidas Issa, pero también un liderazgo colectivo del movimiento indígena. Pero estos 500,000 votos quedan en entredicho, lógicamente que no se pueden endosar los votos, pero de entrada prácticamente hay un entrecruce de tweets, de trinos entre el expresidente Correa y el ex candidato Leonidas Issa. Bien que lo saque a colación, pero son afirmaciones un tanto complicadas en ese aspecto, que todavía evocan al recuerdo de lo que sucedió en ese momento, en esa relación movimiento indígena con el gobierno. Bien que lo saque a colación, Osvaldo, porque yo aquí sí, como un ciudadano de izquierdas progresista, hago un llamado público a los líderes de la izquierda, líderes y lideresas. Hago un llamado público a Leonidas Issa, a Luisa González, al expresidente Correa, entre otros, para que se procesen los diálogos políticos, pero también las diferencias en una mesa, a la interna. No se puede hacer política desde un celular. No se debe hacer política vía trinos en Twitter o en X, porque eso de lado y lado nos hace daño. Yo sí creo que el presidente Correa también debe actuar de manera mucho más mesurada en este sentido, no estar sacando en cara, es que el nulo ideológico, es que te equivocaste en tal o cual situación, porque eso no abona a construir esta unidad. Así como del otro lado, tampoco conviene ni es beneficioso para los intereses del pueblo ecuatoriano, que es a los que hay que salvar y defender, evocar igual los errores que la otra parte pudo haber cometido. Cualquier cosa que haya pasado y cualquier diferencia, y le digo con sinceridad, yo sí creo que entre las izquierdas hay que pedirse disculpas y pedir perdón. Y pedir perdón no está mal, pero hay que hacerlo mirándose a los ojos. Pero hay cosas... Y con humildad, claro, y con humildad y con Mauro, generosidad. Hay cosas que de pronto
¿Con pedir perdón es suficiente en ese sentido? Cuando el interés de lo superior que se pasó? llama pueblo ecuatoriano, Osvaldo, créame que con pedir perdón es más que suficiente, porque aquí hay un interés superior que se llama defender los derechos de la gente. Pero ¿quién tiene que pedir perdón en este De caso? lado y lado han existido equivocaciones y aquí en la izquierda nadie es impoluto. Aquí parecería que la derecha son virginales, castos, puros, sacrosantos, y nos olvidamos que la derecha en el gobierno de Moreno, que la derecha en el gobierno de Lazo persiguieron, criminalizaron al movimiento indígena, que hubo muertos, que hubo heridos, que hubo personas que perdieron sus ojos en las movilizaciones de octubre del 2019. Nos olvidamos que durante el gobierno de Noboa se criminalizó, se atacó, se maltrató y humilló a los comuneros campesinos e indígenas de Palo Quemado en la provincia de Cotopaxi por el tema de la minería. Nos estamos olvidando que Daniel Noboa, a través de los vínculos empresariales que tiene con el grupo Novis y su tía Isabel Noboa, fue a Canadá prácticamente a entregar nuestros recursos naturales a las mineras canadienses. Creo que eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Claro, la derecha lo que quiere es sacar a colación únicamente los problemas que sí existieron entre la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena. Eso es algo que no se puede ocultar. Pero en la izquierda hay más cosas que nos acercan que las que nos separan. La izquierda en muchas ocasiones discrepa por principios e ideales. Para la derecha es más fácil ponerse de acuerdo, porque ellos no luchan por principios e ideales, ellos luchan por negocios. Y para ellos ponerse de acuerdo por la plata es muchísimo más fácil que lo que sucede desde con la la izquierda. experiencia que se tiene, ¿qué es lo que puede garantizar que puede haber, en este caso, un acuerdo programático, un acuerdo con la CONAIE? Por la experiencia de lo que pasó cuando llegó Rafael Correa, pues acuérdense que también eran aliados en este sentido, con Pachacuti, y después tuvieron que alejarse y pasarse a la oposición. Mire, yo le digo un tema, por ejemplo, que a mí me parece fundamental y que Leonidas lo puso sobre la mesa del debate a cada momento. El tema de la economía popular y solidaria. Yo sí creo que en un futuro gobierno progresista hay que darle prioridad al sector de la economía popular y solidaria en el campo, por ejemplo, de la contratación pública. Es decir, que el Estado no priorice entregar los contratos a las grandes corporaciones y a los poderosos grupos económicos. Si se quiere democratizar el acceso a la propiedad y democratizar el acceso a la generación de riqueza a través de la inversión pública, creo que hay que apuntalar al sector de la economía popular y solidaria, que de paso es el que genera el 80% de fuentes de empleo formales en este país. Otro tema. Ya en su momento ya tenían la economía popular y solidaria presencia, pero ¿no? creo que incluso eso hizo mucha falta en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Vea, por ejemplo. Pero allí mismo. Pero ahora, si es que se diera un potencial gobierno progresista, creo que ese es un punto que se debe recoger de la propuesta de Leonidas Díaz. El gran tema de discusión, que siempre ha sido complejo, la minería, la expansión de la frontera petrolera. Creo que eso hay que sentarse a conversar. Leonidas tiene una posición ahí. Leonidas tampoco es que ha dicho a rajatabla de la noche a la mañana se acaban los contratos mineros, los contratos petroleros y que nos demanden ante tribunales internacionales. No, él lo que ha dicho es progresivamente debemos ir saliendo, porque además los estudios actuales reflejan que el Ecuador tiene petróleo tentativamente para los próximos 4 años más. Esto es algo que mucha gente desconoce. Bueno, pero entonces, son datos y datos, ¿no? Digamos, hay otras que dicen que creo todavía que hay que tenemos una... sentarse a conversar y a discutir estas líneas rojas. Porque de ahí, vea, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en salud pública, en educación pública, recuperar la seguridad social, la atención a los afiliados? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que para combatir la inseguridad hay que atacar primero los problemas estructurales que provocan la violencia criminal? Oiga, pero para muchos, dentro del plano del análisis, ¿la agenda también contemplaría un tema de impunidad de pronto para los líderes de la Revolución Ciudadana? No creo que sea así. Comenzando por el propio presidente No creo que sea así, ¿sabe Correa. por qué? Porque el propio presidente Correa ha dicho que él no espera que la justicia ecuatoriana le dé la razón aquí. La justicia internacional. Sí, correcto. Y él lo ha dicho abiertamente. Él ha dicho, más temprano que tarde, ha dicho él, la Corte Interamericana, el Sistema Internacional de Naciones Unidas, nos terminará dando la razón y ahí
podremos hacer justicia a través del pronunciamiento de los tribunales internacionales. Entonces no creo que eso esté dentro de la agenda, ni creo tampoco que Leonidas Dice y la CONAIE vayan a aceptar aquello, porque además me parece que la agenda judicial no puede estar por encima de la agenda de los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen problemas mucho más urgentes pero que resolver. hay una diferencia importante que nos decía el otro día que estaba acá el coordinador de Pachacuti, Guillermo Churuchumbi, y decía, la revolución quiere irse por una nueva constituyente, y Pachacuti no está por esa línea, sino por algunos cambios fundamentales, estructurales. Ese tendrá que ponerse también un acuerdo de pronto. Es otro tema que tendrán que discutirlo. El tema de la constituyente hay que entenderlo también desde una perspectiva política, pero también jurídica. Vea, una cosa es querer una constituyente, otra cosa es que se pueda llegar a dar una constituyente. ¿A qué me refiero? Entre el querer y el poder hay una distancia enorme. ¿Por qué? Porque usted tiene que pasar los filtros de la Corte Constitucional. Claro, así es. Y la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en el pasado con dictámenes que constituyen precedentes vinculantes y obligatorios, donde señala, entre otras cosas, que una constituyente, Osvaldo, no se puede convocar para reorganizar la estructura del Estado. Es decir, una constituyente, y no se puede ya convocar para cambiar contralor, fiscal, superintendentes y designar otras autoridades. Una constituyente, ha dicho la Corte Constitucional, solo se puede convocar e instalar para escribir una nueva constitución. Pero para que dé paso a eso la Corte, hay que fundamentar el pedido. Si la Corte no le da paso, no hay constituyente, pero lo más importante, la Corte le puede dar paso. Pero luego hay que esperar al pronunciamiento popular de la gente en las urnas en una consulta popular para que la gente diga, sí, queremos que se convoque una constituyente. O sea, el trámite no es fácil. No estoy diciendo ya con esto que no se pueda o que no se deba, porque eso tendrá que conversarlo de pronto entre las fuerzas políticas. De pronto sí, reformas, sí, ¿no? Reformas que pueden llevarse adelante a través de la propia Asamblea. Pero ahí también hay que ser realista. Para modificar la Constitución se necesitará de ahora en adelante 101 votos, que es la nueva mayoría calificada de 150 y con una asamblea y nadie tiene que no tiene mayoría. Ni la derecha ni la izquierda va a tener 101 votos, no solo para reformar parcialmente o enmendar la Constitución, para enmendar la Constitución, tal vez para una reforma parcial sí, porque solo se necesita mayoría absoluta. Ahí se necesitarían 77 votos. Pero para enmendar la Constitución, 101 votos, vea, es prácticamente imposible. ¿Usted le ve que en la Asamblea la revolución que va a tener, que tiene en este momento, de acuerdo a las cifras que no son todavía oficiales, tendría la primera minoría, podría constituirse una mayoría con Pachacuti y no sé, con alguien más, ¿no? Creo que cualquier acuerdo programático al que se llegue debe incluir también el trabajo legislativo. ¿Y por qué? Porque el trabajo legislativo es fundamental en aras de garantizar la gobernabilidad en el país. Y ese trabajo legislativo debe viabilizar determinadas reformas normativas que a su vez permitan plasmar las políticas públicas desde la función ejecutiva. Si es que hay un acuerdo programático, debería ser no solo para apoyar en la segunda vuelta, esto lo digo a título personal nuevamente, como Mauro Andino Espinosa, debería existir un acuerdo en la Asamblea para formar un gran bloque progresista, garantizar al menos la mayoría absoluta en el Parlamento, pero también debería ser, por ejemplo, un gobierno de coalición, donde también tenga poder de decisión en determinadas áreas de la política pública del Ejecutivo el movimiento indígena. O sea, participación de Pachacuti. Yo creo que debería ser así, criterio personal, a nivel de ministerios. Como sucede en Europa, cuando hay gobiernos de coalición, o como ha sucedido con el Frente Amplio en Uruguay, como ha sucedido en Chile. La revolución tendría que ceder en ese aspecto. Es que fíjese usted, no se puede tampoco aquí firmar un cheque en blanco. Ese es mi criterio a título personal. Un cheque en blanco no conviene porque eso me parece que en términos democráticos tampoco es adecuado. Yo sí creo que si es que se quiere gobernar desde la izquierda para el pueblo ecuatoriano, se debe incorporar la participación de todos los actores. Aquí no se puede decir únicamente voto por tal o cual posición y se acabó. El líder, Leonidas Dice, anuncia que hasta el 15 de marzo tendrán decidido a quién van a apoyar. Es por ese tema de la estructura, ¿no? Exactamente, en Teleamazonas dijo eso. Que tienen que ir consultando, dilucidando en los diferentes niveles que tiene la CONAIE. Y la FENOCIN, en cambio, anuncia ya el apoyo a Luisa González.
Bueno, la Federación son dinámicas diferentes, de Organizaciones pero Campesinas la e fecha Indígenas. del 15 de marzo de la CONAIE obedece a esto que le mencionaba, ¿verdad? La CONAIE tiene que deliberar a nivel interno. La democracia comunitaria funciona así, entre los pueblos y nacionalidades indígenas, entre sus organizaciones de base, y veremos qué es lo que sucede, pero ojalá, yo confío, aspiro en que se dé una gran unidad del bloque progresista en este país. Y un gobierno de coalición. Es una propuesta mía, ¿no? A título personal. Creo que así debería ser, pero veamos qué es lo que deciden los actores involucrados. Muy bien, Mauro. Muchísimas gracias por la presencia en esta programación. No, gracias a ustedes, Siempre es un Osvaldo, gusto conversar con usted. Y siempre a las órdenes. Y hay Mauro Andino para largo. Ahí seguiré en la lucha. No, pues es jovencito y tiene una convicción ideológica inclusive que es importante. Muchas gracias. Así que estaremos para seguir conversando sobre estos temas. Gracias al doctor Mauro Andino Espinosa, analista político, catedrático universitario y ex candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Pachacuti. No olviden ustedes que el programa Frente al Personaje se emite en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbase, nos ayuda mucho suscribiéndose al canal, y en nuestras redes sociales usted va a encontrar todo el contexto informativo del ámbito nacional e internacional en resúmenes informativos. Siga también las redes sociales de Global Opinion. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Frente al Personaje se emite por el canal de YouTube de Global Opinion de lunes a viernes a partir de las 19 horas. Mire el programa, comparta el programa para que se contextualice y haya más ciudadanos que puedan estar mejor informados con este tipo de entrevistas que estamos realizando, para que tengamos una sociedad mucho más consciente de lo que está pasando en el país y pues, principalmente en el aspecto político. Volveremos con nuevos invitados y nuevos temas en las próximas horas. Soy Osvaldo Morocho Ampudia, agradecidos por la sintonía. Felicidades. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.